escrita a los hermanos residentes en aquel tiempo en Roma, por allá la capital de Italia, pero dice el apóstol del capítulo 14, ¿no le he dicho o le he dicho? No, correcto. Romanos 14. Santo Dios. ¿Estamos? Amén. Mire, voy a leer el versículo 22. Y ustedes todos, con alguien que inicie. ¿Qué le parece, hermano Martín, que inicie? El verso 23 le va a tocar. Cuando no hay alguien que inicia, ustedes se pegan también con lo que dice la Biblia que usted trae. Muy bien, tengo el 22. Hay una pregunta. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es por fe es pecado. Allí está la palabra en 2 versículos. Le invito a que se siente, ocupe su lugar que escogió. Y vamos a prepararnos para entrar a la palabra de Dios. Mire, antes de entrar, le voy a pedir que le titule para luego decirle otras cosas. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás hablé de efectos de fe positiva? ¿Se acuerdan? Y ahí miramos cómo la fe se demuestra a través, miramos esa parte por las obras. Miramos algunos testimonios bíblicos. Miramos también cómo el Señor en la Biblia declara a Jesucristo en el tiempo de su ministerio que Él miró a algunos con mucha fe, a otros con poca fe, a otros con una fe claudicativa, o sea, con una fe entre la duda y la fe, entre creo o no creo, entre a ver qué pasa, a ver qué sucede. También miramos a uno que llevaron por una sanidad y resulta que aquel nomás se quedaba mirando porque lo metieron, alzándolo por dentro, en un hoyo que hicieron allá en el techo, y por ahí lo metieron. Y él nomás estaba bueno. ¿Cuánta fe llevaba? Nada. Y aún así lo metieron allá a la presencia de Dios, y el Señor sabía que aquel hombre no tenía nada de fe. Pero una vez dijo, en algunos que se allegaron a él, dijo el Señor, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Bien. Titulen el mensaje, un segundo mensaje sobre efectos de fe positiva, pero como un segundo mensaje titúlenle afirmados por la fe en sus obras. Afirmados por la fe en sus obras. Gloria a Dios. Miren, quiero decirle antes de entrar a esto, quiero comentarle que si me viera el doctor, dijera, pues ¿qué no le dijimos que se fuera a reposar
hasta el día 25 de este mes que lo volvamos a ver. Pues sí, pero es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún que esté aquí presto para predicar, pues quizá no esté reposando al 1000% como quisieran ellos, pero pues sí estoy reposando. No ando charloteando, no ando brincando, no ando corriendo por allá, no ando provocando que las heridas no me cicatricen o que vayan más lentas. Aquí estoy bien sentadito en la presencia de Dios frente a ustedes que son parte del cuerpo de Cristo y con un ánimo de predicarle esta palabra. Efectos de fe positiva. ¿Cómo se manifiesta la fe? Hermano, afirmados por las obras en la fe. ¿Cómo hay quienes se afirman en la fe? ¿Cómo se afirman en el servicio a Jesucristo? ¿Cómo se enraizan en la creencia en el Señor? Y recordemos que al Señor se le sirve por fe. A Dios nunca lo hemos visto, pero creemos que existe, creemos que Él es, sabemos que en Él somos, en Él nos movemos y todo está y existe hacia nosotros por su perfecta voluntad. Muy bien, entonces, continuando ya, hermanos, con este mensaje, leímos el versículo número 22 y el versículo número 23. Hermano, observemos cómo el apóstol está siendo inspirado por Dios. Hagamos de cuenta que Dios está soplando en él. Allá en su interior, él recibe el soplo de Dios. A eso se le llama inspiración. Y lo lleva a que nos haga una pregunta. Primero los hermanos en Roma, y las cosas que antes escribieron están escritas para nosotros, para amonestarnos a los que hemos alcanzado el final de los siglos. La pregunta, ¿cuál es, hermano amado? ¿Tienes tú, está acentuado tú, dirigiéndose a una persona directamente a ti, o a ti te hablo, le dice, y te estoy preguntando, ¿tienes tú, de verdad tienes tu fe? Porque no dice eso, ¿tienes tu fe? No, ¿tienes tú fe? ¿Tú tienes fe? ¿Y qué diríamos en esta noche? O tarde todavía. Hermano, ¿qué podemos decir? ¿Tenemos fe? ¿Andamos por fe? ¿Vivimos en la fe en Jesucristo? ¿O compartimos la fe? Una para Jesucristo, otra para el Señor Mentado San José, otra poquita para la Virgen de Zapopan, otra para la del Rayo, etcétera, etcétera. O toda la fe que tengamos, sea poca, sea mucha, sea grande, ¿en quién la tenemos? Debe de ser en Jesucristo. Porque ¿qué es lo que va a ocasionar si nada más verbalmente gritamos, yo sí soy hombre de fe? O la mujer podrá decir, yo soy mujer de fe, yo tengo fe, por fe me entregué a Jesucristo, por fe le sirvo al Señor. Y resulta que sus obras son nulas, no van acordes al testimonio de alguien que tiene fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11:1 y según Hebreos 11:6, dice que la fe
es una sustancia. Es una sustancia. Usted cuando se toma una cápsula medicinal, ¿qué es lo que ve? El cuerpo allí que tapa la sustancia. El polvito que tiene dentro de esa cápsula, ese pedacito de hule, y está en dos partes y ahí está cubriendo lo que va a traer sustancia. Entonces la fe no son simplemente dos letras, F, E, P, sino que la fe es una sustancia según la propia palabra del Señor que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Es una sustancia, y esa sustancia trabaja en nosotros, que nos da convicción de las cosas que oímos, de las cosas que queremos por fe, de las cosas que esperamos de parte de Dios para nosotros, pero que sabemos que la fe nos da la convicción. La fe nos convence y nosotros nos arraigamos en la fe en el Señor Jesucristo. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora somos salvos por la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y, hermano, no por las obras sin fe que hagamos, tiene que hacerse con obras de fe. Por ejemplo, la Biblia habla de una mujer, pues hermanos, quizá lo juzguemos como lo hacemos en la vida cotidiana, que nos damos cuenta de una mujer de cabaret, de una mujer servidora pública, y hasta usamos una frase de 4 letras. No la digo, de 4 letras. Vaya usted a investigar cuál palabra. Ya al final se la puedo decir si no la entiende. Aleluya. Pero así nos vamos y la calificamos. Y la Biblia habla de una Rahab. Una Rahab, allá en los tiempos de Josué, en los tiempos un poco bastante antiguos a nosotros, que era una mujer que ejercía el oficio más antiguo que hay en la humanidad. Era ramera, pero se le dice con 4 letras, otra cosa. Era ramera, practicaba la prostitución, daba servicio a hombres, servicio en cuanto a la intimidad, y un día llegaron a ella unos espías. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba de Rahab la ramera, que no escuchaba a nadie, hasta que escuché al hermano Javier un día, en un mensaje, expresarse de Rahab la ramera. ¿Te acuerdas, hermano Javier? Aquí en el púlpito, me acuerdo bien. Me dio gusto, dijera, gloria a Dios. Esa mujer, en una persecución a muerte que había allí, andaban buscando a esos espías para matarlos, darles muerte, y no hallaron más a dónde acudir, y llegaron a la puerta de Rahab y le dijeron, ellos no iban por ningún servicio sexual, ellos iban a solicitar de ella. Por eso dijo Jesucristo un día, de cierto les digo, que las rameras y los publicanos irán delante de vosotros al reino de los cielos. Porque el hecho de que Rahab la ramera les haya dado cobertura en su casa a aquellos espías y los haya metido en un rincón de su casa, y aquellos espías hayan sido guardados allí en su hogar, y le dijeron a ella, tú guárdanos aquí en tu hogar, y de cierto te decimos que Dios
Va a cegar los ojos de los que vienen tras nosotros y no va a pasar nada aquí. Van a entrar, van a mirar y no va a pasar nada. Entonces, tú vas a ver al Dios que servimos, porque simplemente somos espías, no somos ladrones, no somos malvados, no somos hombres sin control de vivir, agradando a Dios. Y Rahab creyó por fe. Dijo, bueno, pues son siervos de Dios. Me consta, yo los he oído en su ministerio que están desarrollando. Ella ni siquiera titubeó. Son obreros de Dios. Son siervos de Dios. Están en peligro. Huyen de su enemigo. Acuden a mí, yo les doy protección, por fe de que no me va a pasar nada. Los pasó, los encerró por allá en su casa, allá los resguardó, entraron los que no querían su vida y no los hallaron. Estuvieron frente a ellos y no los vieron. ¡Qué fe de los espías del Señor! ¡Qué fe! Y hermanos míos, de esa fe, qué bonito transmitieron a Rahab. Y ella dijo, lo hago. Nada pasó cuando llegaron los adversarios. Absolutamente nada. Ni dudaron los espías, ni tampoco Rahab. Terminaron, se fueron. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor están por allí, pero yo los voy a hacer salir y creyendo que nada les ha pasado, nada les va a pasar, ni tampoco a mí, me van a juzgar de cómplice de ellos. ¿Qué ocasionó que la fe de esos espías en Israel trajera como fruto a Rahab la ramera a las plantas de Dios? A humillarse delante de la perfecta mano de Dios para admitirlo como su Dios soberano. Él dijo, yo acepto al Dios de Israel como mi único Salvador. Voy a creer, voy a tener fe en Él como estos hombres espías. Y no pasó nada, pero sí pasó mucho. ¿Y cuál es el mucho? De que se convirtió Rahab al Dios de Israel. Merece un aplauso. Le decía, por eso Jesucristo lo expresó en su ministerio. De cierto os digo, oh pueblo de Israel, que las rameras, estaba recordando el Señor a Rahab, que las rameras y las prostitutas, los publicanos, irán delante de ustedes, pueblo de Israel, pero les van a quitar el lugar, van a llevar la delantera al reino de los cielos y ustedes van a quedar fuera. Eso que ustedes tanto critican, que tanto vociferan sobre toda esa mujer como la califican, póngale que sí sería, póngale que sí era, pero la lengua para juzgar, en lugar de vivir en fe. Bueno, pues ya lo miré, ya sé que sí. Poco no le voy a hablar, ¿por qué le voy a hablar? ¿Por qué le voy a decir a esa prostituta? ¿Por qué le voy a decir a ese borracho? Claro, siempre y cuando no esté todo juidón, porque pues no va a contestar bien. Él se va a querer ser maestro contra nosotros. Pero si apenas está ahí medio entradito, pues se le dice, ya uno lo califica. Pero hermanos míos, la fe es para tenerla bien firme. Tienes tú, está acentuado, pronombre personal directo, tienes tú fe, tenla para contigo, para ti mismo, para ti, tenla para contigo delante de Dios. Dios te está mirando que tú dices, tengo fe en Dios, soy de fe en Dios.
tenla para contigo, agárrate bien a ella, vive asido a la fe del Señor Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bienaventurado, ¿quién es? El que no se condena a sí mismo, él mismo traza, él mismo elige, él mismo escoge su propia condenación. Porque todo lo que hagas que no es de fe, es pecado. Vuelvan a leer el versículo 22, 23 ustedes. Los oigo, quiero oírlos. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es por fe es pecado. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Te preguntan hoy, ¿tienes tu fe? Amén. Bueno, enseguida vas a tener que mostrar tu fe. Y bienaventurado eres si se te ve que estás firme en la fe, actúas en la fe, no te condenas tú mismo. Y si no, tú te condenas a ti mismo, el Señor solamente te cumple la sentencia de condenación que está preparada para el diablo y los demonios de Satanás, los ex ángeles. ¿Por qué razón? Porque para ellos es el lago de fuego con azufre. El libro de Santiago, o la epístola de Santiago, allá en su capítulo número 2, en su verso 18 y en su verso también 22, si no alcanza usted a hacer apuntar y leer, apunte y oiga la palabra de Dios en el verso 18. Pero alguno dirá, tú, acentuado como plural, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos al verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué se perfeccionó? Por las obras. La fe se perfecciona por las obras en el Señor. Ahora, verso 25 de una vez. Asimismo también Rahab la ramera pregunta, ¿no te has dado cuenta? ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Cuando pasó todo, los sacó, los envió por otro camino. No se vayan por ahí, que por ahí van sus rivales. Tomen por acá. Oiga, esta visión le dio el Señor por fe a Rahab la ramera. Aquí lo leímos. Bueno, y ya le dará una referencia al libro de Josué. Bueno, pero vea usted cómo la fe debe tener sus obras. Y la fe, hermanos amados, debe de darnos una firmeza en el Señor. Hay una pregunta en Lucas capítulo 18, verso número 8. Lucas 18, verso número 8. Hay una maravillosa pregunta, hermanos. Una maravillosa pregunta. ¿Ya la vio? ¿Qué dice? ¿Llega bien? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida y sus millares, decenas de millares de ángeles con él, en la tierra hallará fe. ¿Hallará fe en la tierra Jesucristo cuando venga?
Yo creo que el mundo impío no espera encontrar fe. Pero ¿de quién espera encontrar fe? De los que esperamos al Señor Jesucristo en su segunda venida para irnos con ese cuerpo transformado a recibir al Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses en los aires, para descender al monte de los olivos con Él y recibir el reinado por 1000 años con ese cuerpo transformado. Pero hermano, de los que hoy decimos que tenemos fe, mañana cuando suceda eso, o sea próximamente o en el futuro que viene, quizá mañana, quizá pasado, quizá un poco más adelante, ¿hallará fe en mí? ¿Hallará fe en usted? ¿Usted estará bien afirmado en la fe? Oigan, ya ni Rahab. De Abraham podemos decir aquí, como dice el versículo número 21, otra pregunta que nos hace. ¿Acaso, dice el 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que sí. Estamos conscientes. Él por fe dijo, cuando Isaac le preguntó, ¿y dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero del holocausto? Y no le dijo, tú eres. El Señor se proveerá. Y cuando Abraham dice, el Señor se proveerá, luego él voltea y mira un zarzal, y ahí estaba el cordero que Dios proveyó. Me da alegría, me da alegría. Hombre de fe, que sin ver creyó, sin ver, simplemente porque era palabra de Dios, palabra del Señor, palabra fiel y verdadera es esta. Él dijo, el Señor proveerá. Y mire, Dios proveyó en lugar de Isaac el Cordero de Dios. Y proféticamente después proveyó para los judíos y gentiles un Cordero que es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, gran Dios y Salvador de judíos primeramente y también de gentiles. Que se oiga de esas palabras. ¿Ve qué hermosa es la fe? ¿Está entendiendo lo precioso que es la fe? Si habláramos de Cornelio, Cornelio no estaba en la fe en Dios. Él era un creyente religiosamente hablando, pero él era mejor en las obras que muchos que estaban en la fe. A él le faltaba la fe para que sus obras fueran evaluadas con un 10. ¿Y qué pasó? Le dijo que iba a llegar Pedro a su casa, un ángel lo fue enviado, me viene Pedro a predicarte. Llegó Pedro, le predicó y se bautizó Cornelio, el centurión, el de Hechos capítulo 10. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Cómo entonces vemos cómo se mueve la fe? Y esa fe no debe de ser claudica, no debe de ser, como dijéramos, de repente sorpresiva. Es una fe bien fundamental. Para los que esperan en el Señor, cuando Jesucristo venga en la segunda venida, hallará fe en la tierra, hablando de la iglesia del Señor en la tierra. Porque no hay un rapto misterioso. La iglesia va a esperar aquí en la tierra a Jesucristo el Señor para el encuentro con Él en las nubes, no para un rapto misterioso y secreto. La fe, oh, cuánto nos ayuda a fundamentarnos. La fe ayuda a producir
gozo. ¿Y qué pasa si no tenemos gozo? Oiga, si no tenemos fe, pero que la fe nos dé gozo de ser hombres de fe, de ser mujeres de fe, de ser señoritas de fe, de ser jóvenes de fe. La fe nos da gozo. Y el gozo nos ayuda también, junto con la fe, el gozo nos ayuda, dije junto con la fe, a soportar con paciencia, o sea, con calma, con serenidad, todas las pruebas, hermanos amados, que vengan contra nosotros y nos quieran derrocar de la fe. Capítulo 4 de Santiago, ya que estamos aquí. Versículo 1 al 4, ahí encuentro yo algo maravilloso. Santiago, le dije 4, ¿no? No, es al revés, 1. Nomás cambie, Santiago 1, del 1 al 4. Nomás quite el 4 primero. Quítelo, ya lo quitó. Si no trajo corrector ahí, pongan un rayón y díganle, es 1, no 4. Mire, verso 1 al 4. Oiga bien, mi hermano. Y si lo va a leer desde que hace el tiempo, dice el escritor Santiago. Santiago, que era Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le escribe Santiago? Jacobo, ¿a quién le escribe? A las 12 tribus que están. ¿Dónde estaban las 12 tribus de Israel? ¿En dónde estaba, en otras palabras, el país de Israel, que está constituido por 12 tribus? En la dispersión, salud, salvación estaba pidiendo él. ¿Para quién? Para las 12 tribus de Israel que se encontraban en la dispersión. Estaban siendo dispersos, ya los habían echado para Babilonia, allí echados de su país. Ya los estaban echando fuera, ya no tenían casa, no tenían hogar, no tenían sustento, no tenían nada, estaban dispersos, regados. ¿Cómo cree que estaba el ánimo de ellos? Sin tener una casa donde dormir, un hogar en donde cubrirse del frío, cubrirse de las inclemencias, del calor, de la lluvia. Estaban dispersos el pueblo de Israel. Y Santiago les escribe esta carta. A donde fuera, Dios la iba a hacer llegar. Hermanos míos, les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué hay que tener en grado mandatorio? Tener por sumo, por bastante, por grande gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjese, cuando van a operar a uno, y yo estaba viendo, cuando estábamos en la fila allí, ya con las botitas que nos dan, con aquí una bolsa que nos ponen aquí, que nos dan para ponérnosla, y luego con los pies allí, para que nos dicen, no se abrochen las botas todavía, que nos iban a vendar aquí las piernas para pasar al quirófano. Yo veía muchos rezando allí, encomendándose a Santa María. Y a ninguno oí. Yo puse mucha atención. Ahí me veo todo güero, todo como pollo allí, ahí todo flaco allí, y me veo ahí, ya sin nada más que con una mata verde. Y me veo ahí, y yo en el Señor clamando. No voy hablando realmente recio, pero estaba uno, sí, Santa María, Madre de Dios,
Hasta le pisaba el acelerador para que se oyera más. Y yo con fe hablando a Dios, volteaba y los miraba. Y allá afuera estaba la primera vez Abdi. Ella estaba esperando que lo hablara ya para que me recogiera mis lentes y todo ya. Y ya se saliera, ya no estuviera viendo para el quirófano. Le iban a cerrar la puerta ya. Y también eso le tocó a Keren. Y 2 veces no les tocó porque me operaron a medianoche. Una vez a medianoche y otra vez de las 4 veces, ya amaneciendo. Bueno, tengo 4 cirugías por equivocación de ellos en el problema de la próstata. Pero ahí voy. Y aquí estoy, meditando en esta bendita palabra de Dios, como ya lo medité yo antes, y lo sigo meditando juntamente con ustedes. Y están clamando. No se siente uno seguro. Y si se les pasa la anestesia, y si se corta la anestesia antes, y si me ahoga la anestesia por mi problema cardíaco, ¿qué va a pasar? Todos clamando a su ídolo. Quizá alguno otro por ahí estuviera también como cristiano, pero no nos pudimos decir que la creencia que tenemos. Más que un Señor platicó conmigo. Entonces, hermanos de Santiago, le hablan al pueblo de Israel, a sus hermanos, a sus consanguíneos. Y usted y yo somos consanguíneos en la sangre de Jesucristo, en la fe del Señor. Somos consanguíneos. Usted es mi hermano, yo soy su hermano, no soy su primo. ¿Usted qué es? ¿Mío? Soy su hermano no tan mayor, el mayor es Jesucristo, pero yo también soy su hermano mayor, ¿verdad? Hermanos Míos. Y lo que les dice después de que los saluda y ellos en la dispersión, creo que sin ningún centavo, sin dinero, sin comida, huyendo. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ser de nosotros? Quizá esperando allí, y les llega el consejo de parte de Dios por su hermano natural Santiago y por su hermano en Jesucristo también, Santiago, que fue Jacob. tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en una prueba de esta naturaleza, o de esta índole, o de esta otra cosa, o de así, o de asá, tengan ustedes por sumo gozo. Deben de gozarse, pero con bastante gozo, porque aún por muchas pruebas que tengamos, consideremos la prueba que recibió Job y la prueba que recibió Jesucristo en los días de su carne. Observemos a Job y a Jesucristo. No hemos llegado a padecer igual que ellos. Ni el pueblo de Israel ha padecido como padeció Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Usted sabe, cuando predicamos, ¿verdad?, que para sanar hay que herir. Este mensaje. Verso 3. Tengan fe, tengan gozo. No importa el tamaño de la prueba. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesucristo, que yo he vencido y ustedes también vencerán. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le dará la victoria. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, perfectos totalmente, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos va a llevar a una perfección? La fe, acompañada de gozo y paciencia, para que seáis perfectos. y que no nos vaya a faltar nada. Perfectos, como dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos, como el hombre Job. ¿Se ha leído de Job? Entonces, ¿sí me entiende usted que era un varón perfecto? Allí lo tenemos entonces. La fe se nos va a perfeccionar y nos va a dar gozo y nos va a dar paciencia para soportar todo lo que venga. Recordemos que hasta donde hemos sufrido, San Pablo dice que él llegó en su viaje misionero y les dijo: hermanos, tengan gozo. ¿por qué razón? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que no nos quedemos nomás sabiendo que hay un reino de los cielos. Que no nos quedemos nada más habiendo leído que existe un reino de los cielos y que Dios había dicho que nos lo iba a dar a nosotros. Sí, Él dijo, Él lo está diciendo, lo seguirá diciendo, pero dice que nosotros, hermanos amados, soportemos las pruebas y que las soportemos porque estamos en la fe y que la fe produzca gozo y que el gozo en la fe produzca paciencia. Que tengamos paz, conciencia, paz con conocimiento de la causa que estamos llevando, que lo estamos haciendo por una salvación gloriosa en la fe que es en el Señor Jesucristo. Y que nada nos aparte, como predicara también Pablo a los romanos, a ver qué nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La televisión, no dijo así, ¿verdad? ¿Cómo dijo? La televisión, ¿no? ¿Cómo dijo? Sí sabe más que lo quieren decirme. Y yo también sé. Tribulación que venga. Tribulación nos va a separar del amor del Señor. Que nos atribulan de esta manera y de esta otra, como el pueblo de Israel, por tener la tribulación de la dispersión de las 12 tribus, que en lugar de estar juntas iban a quedar sin la unidad ellos. Gloria al Señor, aleluya. Pero Santiago les dijo, el Señor me dice que les diga que tengan sumo gozo, que la prueba la soporten con paciencia y no se echen para atrás, porque ustedes, a través de soportar las pruebas que vengan, van a perfeccionar su fe en el Señor Jesucristo. Y eso les va a traer salvación. Muéstrame tu fe por tus obras. Claro que sí. Cornelio por eso se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, porque quería que las obras que él hacía, obras que realmente eran de un cristianismo, aunque él no era cristiano religioso, pero Cornelio con esas obras, evaluó y valoró su fe en el Señor, que lo hizo un hombre perfecto. Así que la fe ayuda a producir, ¿qué dijimos? Gozo, para soportar toda prueba, y en la prueba cuando venga, hay que soportarla
con paciencia, porque eso nos va a ayudar a ser pues vosotros perfectos. ¿Estamos entendiéndonos? Imagínense el pueblo de Israel disperso, caminando por allá, por las calles de Jerusalén, cayendo en el norte, en el sur de Israel, allá todos dispersos. Y la carta de Santiago tuvo que llegarles a ellos, porque Dios es el que pone todos los medios. La fe. Si estamos firmes, nos ayuda, esa es otra cosa, nos ayuda a someternos siempre a Dios. Que esta carne no quiere someterse, me recuerda mi mente, me recuerda mi conciencia. Ahora sí, Santiago 4, ahora sí. Espérate, me adelanté. Santiago 4, vea cómo la fe nos conduce a someternos siempre a Dios. Someteos pues a Dios. Santiago 4, versos 6 al 8, dice: pero Él, el Señor, Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué hay que hacer? Purificad vuestros corazones, limpiad vuestras vidas con un acercamiento a Dios, más oración, más temor de Dios, más lectura de la palabra, más amor a la obra de Dios. Hermanos míos, hermanos, vean bien cómo nos está diciendo que seamos humildes en la fe. Que sepamos soportar también a los soberbios, aquellos soberbios que envía el diablo, que los envía Satanás a que nos hagan la vida de cuadritos. Ustedes se la hagan de triángulo, o de cuadrilátero, o de rombo, o de romboide, digo. Usted firme en la fe. Firme en la fe. Porque el que está bien fundamentado, vienen ríos, soplan vientos, y la casa no se cae, porque está bien fundamentada. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, no del triángulo, sino del ángulo, siendo la principal piedra del ángulo, un lado, no tres lados, Jesucristo mismo, en quien, bien edificados, tendremos victoria, pueblo, que entendemos la gloria que tanto anhelamos, tenemos la gloria de Dios, porque Dios da gracia a los humildes y Dios soporta, Dios resiste, Dios se pone allá al tú por tú con los soberbios, y los soberbios no le llegan a Dios ni para el comienzo. Pero Dios dice que bendice a los humildes, así que no seamos de doble ánimo. Como las dice que el que duda es como el que anda sobre las olas del mar, que va a terminar cuas, no va a terminar cris, va a terminar cuas, y no va a terminar cristiano. ¿Por qué razón? Porque su fe nunca la firmó. ¿Sabes para arriba? ¿Sabes para abajo? ¿Sabes? Y el Señor ya le dijo que hay quienes tienen poca fe y hasta dudan. Imagínense. El Señor conoce la fe que tenemos. Pero si tú tienes fe, ¿qué dice? ¿Ya la hiciste? ¿Ya ganaste la carrera? No.
todavía no. Todavía estamos en la carrera. Todavía estamos en la batalla. Todavía estamos en la guerra espiritual. Y esta la vamos a ganar por fe y por fe. Porque por fe seremos salvos. No vamos a agradar a Dios si desechamos, si cortamos la fe o si estamos claudicando. Somos de doble ánimo, lejos sea. Por eso dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Resistid firmes al diablo y sus demonios. Una cosa tenemos que recordar siempre. Aquella cosa que dijo Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dijo muy claro que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Nosotros vemos una carne, un cuerpo de carne y sangre y decimos, esta mujer, esta persona, este hombre, este señor, esta señora, o ese vendedor, o cómo me está estorbando en mi fe. La Biblia dice que son envíos, son mensajeros de Satanás, de una forma o de otra, y sobre todo los primeros enemigos de aquel hombre o de aquella mujer en la fe son los de su propia casa. Son los de su propia casa, que nos han querido y seguirán queriendo destruirnos de la fe. Nos quieren ver caídos, derrotados. ¿Por qué? Porque ellos están perdidos sirviendo a los demonios, no quieren servirle al Señor Dios Todopoderoso y quieren que usted caiga de la fe, quieren que usted se desvíe de la fe, pero no, vosotros los de doble ánimo, hay que cosa que hacer, purificar vuestros corazones. Diga amén. La fe es otra cosa. La fe, fíjense bien, hace que el cristiano sea firme en Dios, formándole un carácter como del Señor Jesucristo. Pero cuando uno está firme, si yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántas luchas cree usted que Jesucristo tuvo con líderes religiosos, con enseñadores religiosos, aún con un 50% de los 12 que Él escogió para que fueran unos apóstoles? Mientras llegaban a ser apóstoles, de 6, dice el 50%, 6 que estaban con Jesús, pero al mismo tiempo estaban contra Jesucristo, y Él los dejó ser. Y al último, si el Señor los soportó, el Señor les estuvo hablando de la fe, de la estabilidad, de la firmeza en Él. Se afirmaron 5 y solamente de los 6, del 50% que estaba perdido, digo 50% porque eran 12, la mitad de ese 50% quedaron 6 que sí estaban con Él, pero 6 que andaban ahí contra Él, con Él y contra Él. Y cuando el Señor les dijo, ¿saben qué? El que no es conmigo, contra mí es. No pueden decir que están conmigo y siempre contrarios a mí, contrarios a la voluntad que les digo que tenemos que llevar a cabo. 5 se firmaron, 1 no se firmó, Judas Iscariote, el Juan dice, ya estaba tan endemoniado, esa carne y esa sangre llamada Judas Iscariote, ahí el diablo estaba en él, ahí los demonios estaban trabajando, de que lo vendieron. Bueno, pues ya te dijo que lo que vas a hacer, hazlo ya, que te des a conocer, ¿para qué estás engañando? Que estás en el grupo, hazlo ya. Y él, pues, después de que hizo aquello de venderlo por 30 monedas de plata, cuando vio que Jesucristo era condenado, entró al templo allá
y según él, con carácter religioso, no con el carácter de Cristo, un carácter firme en la fe, determinado a servir al Señor, decidido a hacer la voluntad de Dios. Cuando vio eso, él dijo: aquí traigo en la bolsa las 30 monedas de plata. Las agarró en el puño y las aventó en el templo. Y dijo: yo he pecado. Oh, él no, yo he pecado entregando sangre inocente. Y voltean y lo ven los saduceos, los religiosos, publicanos. Lo ven. Y Jesucristo ante Anás, ante Caifás, luego ante Pilato. Y Jesucristo lo ve, todo sangrado. Y Judas dijo: ahorita que yo regreso las 30 monedas de plata, me va a perdonar. Eso es lo que él pensaba. Y después de que arrojó las 30 monedas de plata en el templo, que hizo, y saliendo del templo fue y se ahorcó. Y dice el libro de Hechos: Judas se fue al lugar que él escogió, el infierno. Ahora, ¿por qué fue el último pecado que tuvo? Suicidio. Se quitó la vida a sí mismo. Y eso no le agrada a Dios. Ni el homicidio, ni el suicidio. No le agrada al Señor. El cristiano tiene que saber que por muy desesperante que sea la situación de la prueba, como dice el canto, hay un Dios que te ve, que te extiende las manos, que te quiere ayudar, que te quiere tomar de la mano como a Pedro. Pedro, cuando sentía que se ahogaba porque le falló la fe: Señor, sálvame que perezco. Jesús le da la mano, lo tomó, y Pedro con Jesucristo caminó por las aguas del mar como quien camina por tierra seca. Así puede usted caminar firme en el Señor, paso seguro, pero no claudicando en la fe. Firmes, fieles al Señor, afirmados, hermano amado, al Señor en la fe. Primero los Corintios capítulo 15, es otra expresión bíblica que quiero tomar, capítulo 15, primero los Corintios, para el que toma nota, capítulo 15, mi hermano que apunta, y luego mi hermano también que escribe allí o que quiere leer la Biblia, versos 57 y 58. Estamos allí, ¿verdad? 57 y 58. Óigame, usted tomó su nota, óigame, continuando en el mensaje. De que hay que estar, hermanos amados, teniendo el carácter de Jesucristo. Jesucristo no anduvo claudicando. Jesucristo tenía el carácter para hablarles. Escrito está, la Biblia dice. ¿Y tú vives lo que está escrito? ¿Tú vives lo que la Biblia le dice? ¡Gloria a Dios! Si usted está viviendo con lucha, con prueba, con adversidad, hermano, con tantas cosas que le vienen en contra, pero usted todavía, yo lo veo que está permaneciendo en el Señor, dele gloria a Dios. Dele la gloria a Dios y diga: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor, me ha levantado en las luchas, me ha levantado en las pruebas. Es cierto, he claudicado a veces, es cierto, me he desanimado en ocasiones, es cierto, pero aquí estoy firme, aquí voy adelante, aquí sigo en el Señor, aquí sigo en Cristo, y siguiendo a Cristo quiero llegar, quiero estar firme con el carácter de Jesucristo, un carácter estable y seguro, sereno de sí mismo en lo que está cayendo. Dice: mas gracias sean dadas a Dios,
Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo tenemos la victoria. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. San Pablo podía decir de los corintios: no he trabajado en vano. Pero de los de Galacia, él les dijo, cuando los vio festejando cumpleaños, adorando al día, la fecha, el mono. ¿Usted cree que yo el 18 de noviembre voy a adorar al mono este? No. Me faltan 3 días para un cumpleaños más. Estoy seguro que yo no voy a andar festejando a este mono. Es que el día de mi chango, el día de mi mono. Pues no. El mío es mi cumpleaños, pero dale gracias a Dios por un año más. Un año más ya me va a caer el martes 18. Y aquí voy a estar. Gloria a Dios. Aquí voy a estar, Dios mediante. Si Dios me deja cumplir el otro año que debo de tener en mi vida. Bueno, ¿a quién tenemos que darle gracias? Que como usted guste y quiera. A veces desalentado, a veces desanimado, a veces como sin ganas, pero usted recobra, se acuerda de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que aquellos que tenían poca fe, tenemos el testimonio que no lograron alcanzar. Pero los que estaban firmes en la fe, como aquella mujer sirofeniza. Dijo ella, si tan solamente tocare el borde de su manto, la orilla, ¿cómo le llaman a la costura allí? El bordito, ¿cómo se le llama? Bastilla. La bastilla, exactamente. Y tan solamente tocara la bastilla, yo sé que seré sana de este azote. Pero llevaba fe, firme en fe, y tenía ya muchos años, y había gastado todo lo que tenía, y la fuente de su cuerpo no se secaba, siempre fluyendo, acabándola, aniquilándola con aquel flujo de sangre. Por eso Pablo le dice a los de Corinto, no lo que les dijo los de Galacia, a los de Corinto, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Termino diciéndoles que la fe nos da fortaleza. Si estamos firmes en la fe, aparte de que tendremos el carácter de Cristo, actuaremos con certeza, con firmeza, en buen fundamento. También, fíjese bien, estaremos estables en el Señor. No claudicaremos, no estaremos claudicando en la fe, no seremos náufragos de la fe, estaremos firmes en el Señor. Como dice aquel glorioso himno, adelante es orden del Señor, firmes en la fe que el Señor nos ve. Yo quiero invitarme con este mensaje, con esta segunda parte de la línea fe positiva. Hace poquito más de 2 meses le prediqué ese mensaje, el de fe positiva.
Pero hoy le predico un segundo mensaje. Que estemos firmes. La fe nos afirme en el Señor y la lucha no es contra carne y sangre. Tengamos firmeza, tengamos estabilidad, tengamos seriedad. Y la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, capítulo 5, verso 4. ¿Quién nos va a dar la victoria total? Porque todo lo que es nacido de Dios, usted es nacido de Dios, no la criatura, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dijera el hermano Juan Valeriano, dale palmas. Cuando Pablo iba ya a terminar su carrera, cuando estaba en la guillotina romana, para que bajaran un botón y la cuchilla de la guillotina descendiera y cortara la cabeza aquí en el cuello, brotara la cabeza para un lado y el cuerpo sin cabeza para otro, el último deseo fue enviarle una carta a Timoteo. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Quiere notarlo? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo ya estoy para ser sacrificado. Timoteo, mira mi carta. Y le explica con qué lo iban a sacrificar. Le iban a quitar la vida. Iba a morir. ¿Hasta dónde estuvo firme él? Hasta la muerte. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. Pero yo he peleado la buena batalla. Yo he guardado la fe. La fe. Por lo demás, me está esperando. ¿Con qué me va a coronar el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman la segunda venida de Cristo? Dijo, con darme la corona de la vida eterna. Yo sé, yo cuando oro por ti, que siempre en las madrugadas, digo, Señor, bendice a los hermanos. Además, era lo que estaba aquí orando. Digo, Señor, bendícelos. Todos queremos ser salvos. Todos venimos aquí para documentarnos en tu palabra. Ayúdanos, guárdanos. Yo ya había pensado qué mensaje predicar. Y yo dije, Señor, bendice a mi hermano. Guárdalo mucho, bendícelo. Y dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Es cierto que es duro para mí ahorita. Para que yo quede y me echen fuera con mi cabeza puesta en el cuerpo. Es que yo niegue la fe. Es que yo claudique. Dijo, no. He guardado la fe. Me espera la corona de la vida eterna. Así también a nosotros, si somos fieles, tendremos la corona de la vida eterna. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Dios esté con nosotros. Amén. Vamos a orar a Dios. Quiero pedirles un favor antes de orar. Mira, el hermano Alfredo quiere que cantemos un himno. Tenemos 15 minutos. ¿Cuál quiere que cantemos? Sigo adelante.